Lo importante no es si estás teniendo un buen día o un mal día, sino el qué haces con tu día. O sea, tú cuando te levantas por la mañana tienes la oportunidad de convertir tu día en bueno o en malo. Y lo vas a hacer en función de las decisiones que tú mismo vayas tomando. Imagínate, aquí en Madrid que nos movemos mucho en metro, ¿no? O si Sí. nos movemos en coche pillamos muchos atascos, depende un poco de las preferencias, ¿no? Imagínate, vamos en coche, tienes una reunión a primera hora y te pilla un atasco. Te pilla un atasco y no puedes llegar a la reunión. Bueno, pues tienes dos formas de tomarte eso, ¿no? La mala, es decir, puñetas, o sea, estoy aquí parado y ¿qué voy a hacer con mi vida? Y la buena, de decir, bueno, no pasa nada, cojo, me pongo en manos libres y voy siguiendo esa reunión. O sea, siempre hay oportunidades. El Claro. tema es, ¿tenemos la capacidad para verlas? Bienvenidos al podcast de los líderes, con líderes para líderes y futuros líderes. Y hoy tenemos en la casa a Ana Migueles Díez. Bienvenida. Gracias. Gracias por invitarme, por supuesto. Un placer que estés acá. Gracias por dedicarnos tu tiempo. Siempre hay alguien que no te conoce, aunque si eres súper popular, sobre todo en LinkedIn. Para esa persona que no te conoce, ¿quién es Ana Migueles Díez? Bueno, en realidad creo que realmente nadie te llega a conocer del todo, ¿no? O sea, creo que todas las personas que pasan por nuestra vida a lo largo del tiempo conocen una versión de nosotros que no tiene que ser realmente la correcta. Al final, tú cuando miras a la persona que tienes delante, no ves a esa persona, sino que ves lo que tú quieres ver en esa persona que tienes enfrente, ¿no? Entonces, ¿quién es Ana Migueles? Bueno, pues si nos hablamos a nivel profesional... Para ti, ¿quién es Ana? ¿Cómo te defines? Pues yo soy una persona, sobre todo, muy proactiva, demasiado activa, debería decir, y en realidad pues soy una marketera, soy una marketingiana. Sí. De hecho, cuando yo era pequeña descubrí un poco el mundo de las palabras, ¿no? Y de alguna manera pues me enamoré un poco de ellas. Pero después, pensándolo con el tiempo, vi que en realidad lo que me gustaban no eran las palabras, sino lo que la gente decía. Y después me di cuenta de que en realidad me gustaba tanto lo que la gente decía, pero me gustaba aún más lo que la gente no decía. Porque muchas veces es mucho más importante eso que no te dicen que todo aquello que sí que te dicen, ¿no? El gran poder del silencio, sobre todo. ¿Y cómo puedes intuir, cómo puedes descubrir lo que no te están diciendo, que te están ocultando? Bueno, en realidad ahí tenemos un poco la capacidad de relacionarnos con otro ser humano, ¿no? Normalmente, incluso tú mismo ahora que me tienes delante, ves cosas y yo mismo te estoy comunicando cosas. No solamente lo que digo, sino cómo te lo digo, cómo me estoy moviendo e incluso cómo voy vestida. Entonces, ahí hay un pequeño poder que es lo que somos capaces de leer en el otro. Realmente, ¿hasta qué punto somos capaces de analizar a esta persona que tenemos enfrente? ¿Vemos todo o no vemos todo? Y sobre todo, ¿estamos proyectando o es real lo que estamos viendo? O simplemente es nuestra realidad, que esto también es una lectura interesante, ¿no? Entonces creo que ahí está la gran duda, en realidad. ¿Y cómo aprendes a leer? Bueno, yo creo que en realidad empezamos a leer a la persona que tenemos delante desde que vamos a parvulario. Y después pasamos por la escuela, pasamos por algunos casos la universidad. Creo que todo es un proceso un poco de aprendizaje. Creo que nunca dejas de aprender a conocer a las personas y además, desde mi perspectiva, toda persona que conoces siempre te descubre algo, te enseña algo. Tanto bueno como malo, al final todos te van a aportar algo en tu vida. O te van a enseñar algo, ¿no? El tema es que seas capaz de ver la enseñanza que tiene eso que te han traído. Que muchas veces no es la enseñanza que tú quieres, porque no todas las enseñanzas son buenas, ¿no? Pero a través de enseñanzas malas también podemos sacarle una moraleja. No sé si te estoy respondiendo a tu pregunta en realidad. Muy interesante eso. ¿Crees que la primera impresión es la que cuenta, como se dice por ahí, o que se puede eso darle tiempo a la persona y la primera impresión
la valoraste mal. Pues la verdad es que mi respuesta en este sentido va a ser un poco controvertida, porque creo que la gente se fía demasiado de esas primeras impresiones y que la primera impresión no suele ser la real de esa persona. ¿Cuántas veces nos ha pasado que conocemos a alguien y nos parece un muermo? Y después hablas con esa persona un ratito y dices, ostras, es súper interesante, ¿qué de cosas me puede enseñar? Que puedo aprender muchísimo, ¿no? O justamente lo contrario, que ves a alguien y dices, seguro que es súper interesante, y después descubres que no tenéis ningún punto en común ni eres capaz de hablar de prácticamente ningún tema. Creo que esa regla de los 5 primeros segundos deberíamos darle un poquito más de margen y sobre todo una mayor oportunidad a redescubrir a esa persona que tenemos delante. Porque al final, si te empezás a preguntar sobre cuál es tu libro favorito, cuál es tu película favorita, o incluso cuáles son tus hobbies, qué haces los fines de semana, o qué haces cuando quedas con tus amigos, ¿no? Al final siempre podríamos sacar un punto en el que para ti resultase interesante y para mí también. Sí. El tema es que la mayor parte de las personas que conocemos a lo largo del tiempo no se suelen tomar demasiado este margen de tiempo como para descubrir qué puntos en común tienen o si les puede resultar o no interesantes, en realidad. Eso está muy bueno porque la gente, hay veces que la primera impresión, eso se ha hecho muy popular. La primera impresión es la que cuenta. Si das una mala impresión y quizás tengas un día malo, situaciones que te sucedieron y conociste a una persona y no diste la impresión de realmente quién eres. Por eso coincido contigo que Sí. a las personas hay que darle tiempo para que puedan demostrarte De lo que hecho, son realmente. sobre lo que me estás diciendo, efectivamente, todos tenemos días malos. Y si alguien te vende que es feliz el 100% de su tiempo, es mentira. O sea, todos tenemos algún día en nuestra vida que nos levantamos con el pie izquierdo, Claro. o que hemos tenido un día especialmente malo, o bien a nivel personal, a nivel laboral, por lo que sea, ¿no? Pero eso no es lo realmente importante. Lo importante no es si estás teniendo un buen día o un mal día, sino el qué haces con tu día. O sea, tú cuando te levantas por la mañana tienes la oportunidad de convertir tu día en bueno o en malo. Y lo vas a hacer en función de las decisiones que tú mismo vayas tomando. Imagínate, aquí en Madrid que nos movemos mucho en metro, ¿no? O si nos movemos en coche pillamos muchos atascos, depende un poco de las preferencias, ¿no? Imagínate, vamos en coche, tienes una reunión a primera hora y te pilla un atasco y no puedes llegar a la reunión. Bueno, pues tienes dos formas de tomarte eso, ¿no? La mala, es decir, puñetas, o sea, estoy aquí parado y ¿qué voy a hacer con mi vida? Y la buena, de decir, bueno, no pasa nada, cojo, me pongo en manos libres y voy siguiendo esa reunión. O sea, siempre hay oportunidades. El tema es, ¿tenemos la capacidad para verlas? Esa es la pregunta. Y una pregunta que debemos hacernos siempre, porque al final las decisiones las tomamos nosotros y depende de ti. Sí. Qué haces con tu día, cómo lo haces, y eso está muy bueno. Pero hay personas que viven en este mundo acelerado en el cual vivimos, no se detienen a reflexionar y a pensar que depende de ellos. Y es muy fácil decir, echarle la culpa a esto, a aquello, o a lo otro, al gobierno, al jefe, a la ciudad, a lo que sea. Y creo que eso la gente tiene que un poco más reflexionar y hacerse responsable de su propia vida, ¿no? Bueno, realmente estoy de acuerdo. Es decir, creo que la solución fácil, o el recurso fácil más bien, es coger y decir, estoy teniendo un mal día, pero no es por mí, es por otro. Es por otro que este es malo. O estoy teniendo un mal día porque mi jefe es un cabrón. Esto igual lo tienes que censurar, no pasa nada. Sí. O estoy teniendo un mal día por un recurso que no soy yo. No, la realidad es que estás teniendo un mal día porque tú no estás gestionando bien la situación que te está pasando. En la situación que sea, prácticamente toda, incluso a las cosas más fastidiadas, le puedes sacar un aprendizaje, le puedes sacar una propia visión. Yo, por ejemplo, una de mis mejores amigas tiene una situación personal bastante complicada. Y es que su cuerpo rechaza sus ojos. Algo tan complicado como esto. Y nunca he conocido a una persona más positiva. Y esto es complicado realmente, ¿no? Porque es una persona que con muy poca edad sabe que de aquí a X años se va a quedar ciega 100%. O sea, no hay opción, no hay tratamiento. Y muchas veces este tipo de situaciones te hacen racionalizarlo todo. Y sobre todo te aportan perspectiva. Te dejan ver ese bosque que cuando te acercas demasiado no lo ves, ¿no? Y dices, realmente por
¿esto que me estoy cabreando tiene tanta importancia? ¿O me estoy cabreando porque estoy entrando en una dinámica tóxica? ¿O en una dinámica en la que yo no estoy gestionando bien lo que me está ocurriendo? O sea, siempre hay que intentar, ante estas situaciones, en lugar de ir para adelante como los toros, Sí. no, dar un paso hacia atrás y decir, ¿cómo lo estoy gestionando es la forma buena o no? ¿O lo estoy haciendo mal? Y de hecho, yo por ejemplo, un ejercicio que hago siempre es coger y decir, vale, no me está gustando esta situación, me puede pasar, ¿no? Y coger y decir, ¿por qué no me gusta? ¿Qué es lo que no me está gustando? Y después dar una vuelta de tuerca más. ¿Es un tema mío que ha partido de mí, de una mala actitud mía? ¿Ha partido de la otra persona? ¿Ha sido la otra persona, pero después yo he respondido de una manera que no debería? Sí. Es decir, al final, cuando estamos interaccionando con otra gente, no solamente es lo que tú haces, sino cómo lo interpreta el otro, ¿no? O sea, esto en publicidad pues lo vivimos mucho, que al final no solamente es lo que quieres comunicar, sino cómo después lo recibe tu target, ¿no? Y entonces esto también lo tenemos en nuestro día a día, en realidad. Para ti, ¿cuál sería el primer paso para esa persona que siempre se está quejando, echándole la culpa a esto o a lo otro, que tenga un mal día y toda esa negatividad? ¿Cuál sería el primer paso que alguien debe dar para empezar a cambiar eso? Bueno, yo creo que en cualquier circunstancia siempre el primer paso es darte cuenta de que tú estás viviendo esta situación. Porque si no te das cuenta, nunca vas a poder hacer ningún cambio. Y una vez que te des cuenta, ya el siguiente paso es decir, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es mi razón real? ¿Estoy viviendo una mala época? ¿Es una mala situación? ¿Estoy teniendo un mal día, no? Por lo de mal día. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué esta es mi actitud en la vida? Al final creo que caemos mucho en el desánimo. Caemos mucho en el desánimo y demasiado pronto. Sí. Las cosas que nos pasan normalmente no suelen ser tan fastidiadas. Algunas veces sí, aquí coincido, pero lo normal es que no. O sea, la mayor parte de la gente que ves en el metro se cabrea porque ha perdido un metro, porque hay mucha gente, porque le han empujado, porque se le ha caído un boli. O sea, es que las razones de los cabreos es que cada cual es más absurda que la anterior, ¿no? Y es que hay una frase que repito mucho a lo largo de mi día y que a mis amigos y compañeros les tengo un poco aburridos con ella, ¿no? Y es que lo más fastidiado no es saber que en algún momento de tu vida te vas a morir, sino pensar si has vivido tu vida con la suficiente intensidad. Creo que ese es el kit, ¿no? Es decir, cuando naces, sabes que vas a tener X tiempo. Puedes tener un accidente que sea un poco antes, que nos puede pasar a todos. No lo sabe nadie. Exacto, no lo sabe nadie, pero la realidad es que según naces, sabes que en algún momento de tu vida vas a morir, ¿no? Entonces, tu vida es eso que haces desde que tú has nacido hasta que llega tu último día. Y la pregunta es, ¿ha merecido la pena? Esa es la pregunta que tienes que hacer todos los días cuando te vayas a la cama. O esa es la pregunta que me hago yo, ¿no? Sí. Al menos. Que es la pregunta buena. ¿Ha merecido la pena? ¿Ha Para merecido saber la pena? si estás viviendo realmente. Justo. Y hay muchas personas siguiendo esta línea que no hacen, y tú publicas mucho sobre este tema en LinkedIn, Sí. que animando a las personas a que hagan, que se muevan, que no salen de esa famosa zona de confort, que no hacen la cosa que quisieran hacer por miedo al fracaso, pero para mí no es tanto miedo al fracaso, para mí es más que miedo al fracaso, miedo al qué dirán, a las críticas, que si me dicen, que si esto, que si aquello, que estás haciendo, que estás loco, que mira, no te salió bien, te lo dije. Bueno, en realidad aquí tenemos varias cosas. Tenemos el miedo, está claro, ¿no? Y después tenemos las expectativas. Pero las expectativas ajenas de qué dirán mis amigos, Sí. qué dirán mis familiares, qué dirá mi pareja, qué dirá mi entorno. Y después tenemos las expectativas propias. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si me equivoco? ¿Y si? Yo siempre digo que lo que más daño hace son los ISIs. Todas esas situaciones hipotéticas que nos ocurren en ese momento, que pensamos que pueden ocurrir, que no van a ocurrir nunca. O sea, el 80% de las preocupaciones que tenemos, leí el otro día en algún sitio, no van a ocurrir nunca, nunca. Entonces, cuando nos planteamos una nueva situación, normalmente lo que nos hace no lanzarnos es decir, ¿y si va mal? ¿Y si me estoy equivocando? O sea, todas estas circunstancias, ¿no? Pero la realidad
es que si por miedo nunca intentas algo, al final tu vida siempre va a ser igual, porque Claro. nunca vas a querer vivir una nueva situación. Si por miedo no coges un nuevo trabajo, por ejemplo, o te lanzas a un nuevo proyecto, vas a estar estancado en un proyecto que no te gusta, que no te motiva, que ya no te aporta. Si por miedo a las expectativas de otro no decides hacer algo, al final tú nunca vas a vivir esa nueva situación. Y nunca sabrás si tu decisión va a ser buena o no. ¿Y qué podría haber pasado? ¿No? Yo siempre digo que al final la decisión que tomes, si la has meditado, es buena decisión. Independientemente del resultado. Independientemente de si después te sale bien o te sale mal. Porque todos metemos la pata. Todos. Yo la primera, ¿eh? O sea, yo meto la pata muchísimo. Pero cuando tomé cada decisión, la tomé conscientemente. Y en ese momento estaba convencida de que esa era la decisión que tenía que tomar. Entonces, para mí, no había otra decisión. Y también ese convencimiento, cuando llegas a él, te cambia la vida. Yo siempre digo que lo importante es no llegar al final de la vida, mirar atrás y decir, estoy arrepentido porque no lo intenté. Si lo hubiese hecho, si hubiese intentado. Pero muchas personas, no sé por qué, se quedan ahí y no dan ese paso. Y creo que lo que dices es reflexionar y decir, de todas formas, las personas que están aquí ahora que me pueden criticar no van a estar aquí de aquí a 100 años. Y si me critican, ¿qué me importa? Es mi vida y la vivo bajo mis propias condiciones y como quiero yo. Bueno, yo ahí la verdad es que tengo otra forma de pensar. Y es que muchas veces pensamos que piensan demasiado en nosotros, cuando la realidad es que lo normal es que nadie se acuerde de ti. Sí. O sea, se acuerdan tus familiares, tus amigos, la gente muy cercana a ti, pero del resto, lo normal es que no piensen en ti. Entonces, pensar en el qué podrían ellos estar pensando a través de una acción tuya, para mí es limitante. Limitante y es un mal enfoque. Porque si, por ejemplo, cada vez que publico algo, ¿no? O cada vez que me lanzo y aparezco en algún sitio, cada vez que tengo una ponencia, si tuviese que pensar, ¿qué estarán pensando todas estas personas que me están viendo? ¿Qué estarán pensando de cómo hablo, cómo visto, de mi pelo, de lo que sea, ¿no? Pues al final me quedaría en mi casa encerrada y no haría nada. No trabajaría, no saldría, no haría absolutamente nada. ¿Realmente esa es la decisión que yo quiero tomar? No. Y espero que nadie la tome así. Sí. Espero que esa no sea la decisión correcta para nadie. Pero claro, al final es un poco el... ¿Qué pasos vas dando para conseguir tener la vida o el camino que tú quieres tener? Exacto, para vivir como quieres. Hablando de publicar y esas cosas, que Sí. te gusta publicar mucho, te ocupas de marketing Sí. y estrategias de marketing y todas estas cosas. ¿Cómo te surgió esto? ¿Cómo dijiste, esto es lo que me encanta? Al inicio dijiste, soy una marketera. Bueno, en realidad, ahí te voy a preguntar yo a ti. ¿Sobre qué? ¿Cómo decidí a qué me iba a dedicar? ¿O cómo decidí empezar a publicar? ¿No? ¿Cuál es tu pregunta ahí? ¿Cómo decidiste meterte en el mundo del marketing, de publicar, publicidad? Bueno, pues en realidad yo terminé en marketing un poco por casualidad. Y es que si me preguntases de pequeña, yo en realidad quería ser astronauta. Astronauta. Sí, yo quería ser astronauta. Lo que pasa es que soy súper miope. Entonces era como un inviable, ¿no? Sí. Y aparte tenían unas características técnicas que es muy complicado que las tengas. Pero a mí en realidad me hubiese encantado ser astronauta. Después, con el tiempo, a mí lo que me hubiese encantado ser era médico. Me hubiese encantado poder solventar la enfermedad en el mundo, que nadie lo tuviese que pasar mal nunca. Y después, con el tiempo, descubrí los libros, descubrí la palabra escrita y me encantó. Me encantó tanto que es que me enamoré de lo que es capaz la gente de expresar a través de un par de palabras. Y ahí descubrí que tú también puedes saber cómo comunicar las cosas. Y poco a poco, en lugar de terminar, por ejemplo, en ingeniería, que también era uno de mis posibles caminos, a mí me hubiese encantado ser informática o haber terminado en robótica o algo por el estilo, al final pues me fui hacia el ala del marketing. Y poco a poco, pues en mi camino laboral he ido creciendo y al final ahora soy directora de marketing, llevo todo el departamento. Y mi día a día es básicamente ver el camino entre ese usuario final que va a conseguir consumir los productos a el producto o servicio que se ofrece. Creo que además es una de las mejores definiciones de marketing no oficiales, esta es la mía propia,
Pero al final, cuando me preguntan, Ana, ¿qué es marketing? O ¿qué es marketing online? Marketing no es LinkedIn, no son redes sociales, no es una web, no es un blog, no es ninguno y son todos. Porque marketing es el camino que como profesional trazas para que tu usuario descubra el producto o servicio que tú estás ofreciendo. Y que una vez lo descubra, vaya avanzando en un camino que le lleve a pagar por él. Y con el tiempo a volver a pagar por él. Ese es realmente el camino. ¿Y cómo podemos usar un ejemplo Sí. para llevar esto a tierra de cómo se estructura ese camino? No sé, un profesional, una empresa, alguien que quiere lanzar su campaña de marketing estratégica para que funcione desde cero, brevemente. Esto estaba pensando justamente, porque esto es bastante largo. No, Entonces, brevemente, si no, no hablamos de esto nada más. Antes de empezar, te voy a decir varias cosas, que además insisto mucho siempre. Y es que, por un lado, no hay una estrategia estándar que sirva para dos marcas. Esto es importante. Dos marcas dentro de un mismo sector, dos marcas diferentes, no hay una estrategia que sirva. Nunca. Y si alguna vez un profesional te lo propone, dile de mi parte que no sirve. Y que te está intentando engañar. Díselo, se lo puedes decir, no hay ningún problema. Esto por un lado, y que después no existen los milagros. Claro. Una buena estrategia de marketing no la tienes implementada en poco tiempo. Tienes que planteártelo como un camino que vas recorriendo y que vas a ir avanzando paso a paso. La persona que contrata a un profesional de marketing pensando que va a conseguir resultados inmediatos en muy poco tiempo, se está engañando. Se está engañando, esta es la realidad. Entonces, ¿cómo puedes, tú que eres emprendedor, o que quieres montar una empresa, o que tienes una startup, cómo puedes montar una buena estrategia de marketing? Bueno, pues en realidad lo primero que te diría es, investiga. Conoce muy bien a tu competencia. Tienes que saber exactamente qué hacen, cómo lo hacen, en qué canales, cuánto invierten, cómo se enfocan a su público, en qué sitios lo hacen, todo. O sea, cuanto mejor lo conozcas, mejor. Pero no solamente esto, no solamente tienes que conocer a tu competencia, y es que tu público tienes que conocerlo mejor que a tu amigo, mejor que a un familiar. ¿Por qué? Porque si sabes tu competencia, pero no tienes claro a quién te estás enfocando, no vas a conseguir vender nunca nada. Esta es una realidad. Y una vez sepas todo lo que está haciendo tu competencia y conozcas perfectamente tu público, ahí ya puedes empezar a dar un paso más y decir, vale, pues ellos están haciendo esto y esto otro, y esto les está funcionando y esto otro no. Ya tienes un camino de inicio para después, en función de qué objetivos tienes, que es muy importante, porque al final en marketing trabajamos para conseguir cosas. No trabajamos porque, hola, vendemos humo. Esto no es una realidad, ¿no? Sino trabajamos porque queremos conseguir ventas en algunos casos, queremos conseguir usuarios en otros casos, queremos conseguir visualizaciones. Y en función de tu objetivo, tu estrategia va a ser diferente. Pero teniendo claro tu objetivo, es cuando tú podrás empezar a diseñar pues esa primera estrategia de marketing. ¿Por qué digo primera? Será la pregunta que tienes. Y es que al final una estrategia de marketing no es algo cerrado que empiezas a implementar y no cambia con el tiempo. Esto no es la realidad, sino que tú empiezas a hacer pruebas en función de, pues un poco lo que hemos visto antes, tu competencia ha hecho esto y esto otro. Esto le ha funcionado, lo que no le ha funcionado, lo que no le ha funcionado lo desechas. Lo que le ha funcionado vamos a empezar a probar. Este es tu público, perfecto. Veamos cómo llegamos el camino para él. Entonces, con esto tú ya puedes definir un primer camino. ¿Que te funciona? Estupendo, sigo por ahí y mejóralo. ¿Que no te funciona? No pasa nada. Cambiémonos, mejorémonos. Porque al final, algo que yo siempre repito mucho es que hasta incluso la más pequeña acción marketingiana se tiene que traducir en números. Esta es una realidad. Si tú no mides tus resultados, no vas a poder mejorarlos. Y aquí entra una gran controversia. Y es que no todos los datos nos sirven. Medir por medir no es buena idea. Tienes que saber qué KPIs realmente son los que te sirven para llegar a tu objetivo. Y con esos KPIs claros es cuando ya puedes hacerlo todo. Y un poco de forma muy básica y simple, que podremos estar hablando de estrategia marketing durante horas y días, tienes un poco los pasos.
por resumir, estudia tu competencia, gasta bastante tiempo en esto, conoce a tu target, conoce a tu buyer persona, tienes que saber cómo respira, define tus objetivos, qué KPIs vas a medir y después empieza los primeros pasos sabiendo que vas a pivotar usando los datos. Es decir, empieza a hacer cosas y en función de cómo te estén funcionando, pivota rápidamente para no tener que invertir presupuesto en cosas que no te van a funcionar. Y más o menos sería esto. Se habla mucho últimamente, está muy en boga, branding, personal branding o marca personal o todas estas cosas. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo alguien, creo que es muy importante, primeramente, cuál es la importancia de una marca personal o de una marca de una empresa? Y cómo, brevemente, alguien puede empezar a potenciar, a desarrollar esa marca que sea firme en el mercado. Bueno, lo primero que creo que tenemos que tener muy claro es que no hay dos profesionales iguales. Y esto es importante. Es decir, a mí se me ponen a otro director de marketing aquí al lado, aunque sea un director de marketing y sus tareas sean muy parecidas a las mías, al final no vamos a tener el mismo perfil. Y en esto mismo es en lo que se basa parte de la estrategia de branding personal. Y es que tú como profesional, dentro de un gran reel de personas que se dedican a lo mismo que tú, no eres lo mismo, no eres igual. Entonces, el branding personal es una estrategia para que tú puedas lograr diferenciarte entre toda esta masa de gente que de entrada hace lo mismo que tú, utilizando justamente el cómo eres tú. Es decir, si yo te digo, ¿qué hace un director de marketing? Pues me vas a decir más o menos las mismas tareas, pero realmente no hay dos iguales, porque no hay dos personas que vean exactamente igual la forma de enfocar objetivos, o bien que midan igual, que le den la misma importancia a unas cosas u otras. O sea, cada uno te va a dar un poco su feedback. Entonces también esto es el por qué hay perfiles profesionales que funcionan en determinadas empresas y por qué no. Porque al final cada uno tenemos un perfil. Y mi mejor recomendación para hacer una buena estrategia de personal branding es sé tú mismo. No finjas ser otra persona. Porque se nota mucho. Claro. O sea, ves mucha gente que cada publicación es de una manera, y esto es porque no están siendo ellos mismos, porque o bien quieren ser políticamente correctos, que también, yo soy lo más políticamente incorrecta del mundo, así que esto lo llevo bien, pero el branding personal va de ti, de cómo eres tú, con tus ventajas y tus desventajas, no hay nadie perfecto, pero va de cómo eres tú cuando no estás trabajando, o cómo eres tú en situaciones crisis o límites, cómo eres. Y eso es lo que te va a diferenciar respecto a los otros muchos profesionales que forman parte de tu propio sector. El cómo eres y cómo gestionas las cosas. Y dices que eso lo debes plasmar en internet, en las redes sociales, en todo lo que publicas. Tu contenido debe siempre llevar esto. De quién eres, si te sucedió esto, si te sucedió aquello. ¿Cómo crees que se puede estructurar eso? Bueno, en realidad sí, no. Aquí te digo que sí y te contradigo. Es decir, no va tanto de contar qué es lo que te ocurre en tu día a día, sino de saber cada cosa que quieras contar, llevártela a tu terreno. ¿Te gusta el marketing online? Perfecto. Enfoca tus publicaciones a lo que a ti te gusta dentro del marketing digital. O a cómo tú lo ves. Cómo mides tú, cómo lo enfocas, cómo haces tus estrategias. Enfócalo a eso. ¿Que te gusta gestionar equipos? Perfecto. Cuenta cómo gestionas equipos. Cuenta situaciones que hayas vivido. Que eres de recursos humanos, por poner otro sector, ¿no? Vale. Cuenta por qué tú eres diferente al resto. ¿Qué te hace que al final tú puedas brillar de alguna manera? Porque a la gente no le gusta la gente mediocre. Claro. O sea, no le gusta la gente que es exactamente igual que el resto. Y a la vez rechazan al que es diferente que el resto. Es como un fenómeno muy curioso, ¿no? Pero es cierto, al final se hace muy efecto halo. Porque cuando tú empiezas a publicar y empiezas a tener un poco de actividad en tu alrededor, lo que ves es que hay mucha gente que está de acuerdo con lo que dices. Y también que no está nada de acuerdo. Y también que te odia, ¿no? Por motivos un poco extraños. Entonces, justamente esto es lo que tienes que ver. El que todo lo que hagas sea lo que tú eres. Y que sea muy congruente a si en algún momento vas a hablar con alguien,
sea transparente. Es decir, tú que también llevamos leyéndonos mutuamente durante mucho tiempo y ya nos habíamos visto por redes, aunque no nos hayamos digitalizado. Claro. Si yo hoy estuviese aquí y no estuvieses viendo a la misma Ana que llevas durante este tiempo leyendo, me dirías, eres un fraude. Exacto. No me gusta, no me cuadra. Pero al final, lo que te das cuenta es que eso mismo que llevas un tiempo leyendo, soy yo, pero como si te lo estuviese leyendo, en lugar de leértelo tú en tu mente. Sí, sí. Entonces, es que ya me conoces. Esa es la sensación. La sensación es que ya llevas mucho tiempo tomándote un café conmigo. Eso es justo. Eso es lo que hay que crear. Justo. Tiene que haber una estrategia detrás de cada cosa que publicas para que la persona te vaya conociendo siempre más y más y más. Eso es lo que estás diciendo, ¿verdad? Realmente sí. O sea, creo que las publicaciones permiten que el usuario te pueda conocer desde un punto de vista sesgado. Lógicamente, si yo cogiese a cualquier persona que me lee y le dijese, oye, tomemos un café, pues en esos 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos de café me va a conocer mucho más que en una recopilación de publicaciones, lógicamente, ¿no? Claro. Pero al final va a haber la misma versión de mí que ha estado viendo durante todo ese tiempo. Entonces ya su conocimiento sobre mí no parte de cero. Ya sé cosas sobre ella. ¿Sabes? Aspectos de personalidad. ¿Sabes? Aspectos de cómo gestionas diferentes situaciones. Incluso sabes a qué te dedicas. O sea, ya tienes, si te interesa, sacar puntos en común para empezar a establecer una conversación. Muchas veces lo que nos ocurre es que conocemos a alguien y ¿de qué hablas? O sea, yo subo en el ascensor y me encuentro con el vecino y digo, haz un buen día. Y ya está, habéis terminado tu conversación. Y eso es justo lo que se intenta evitar con el personal branding. Es decir, que tú vayas a una reunión, que vayas a una entrevista personal, que vayas a algún sitio y esa conversación no parta de cero. Y a ser posible, no parta de cero de ninguna de las partes. Que tú conozcas la persona que tienes enfrente y la persona de enfrente ya tenga algún punto contigo. Yo hay muchas veces que cuando hablo de marketing, o más bien, sobre todo, a mí me asocia mucho también a la parte de redes sociales, yo digo que en realidad no son redes sociales, es engagement. Es decir, las redes sociales son simplemente publicar, no sirve. Tienes que ver ese aspecto emocional de que lo que publicas emocione, conecte con la persona que tienes delante. Y si no conecta, no te va a recordar. Claro. ¿A quién recuerdas? ¿A quién has querido o quién te ha puteado? Sí. Esta es la realidad. Es la realidad. O sea, ¿a qué jefe recuerdas? ¿Al que era o muy bueno o al muy malo? Exacto. Y a los del medio no los recuerdas. ¿A qué compañero recuerdas? ¿Al que o bien te hizo la zancadilla o al que bien te ayudaba? Y esto es así. Entonces, este factor psicológico lo tenemos en todo lo que hacemos. En las publicaciones de redes sociales lo vemos. O sea, las que mejor funcionan, ya llevándonos la marquetera, son las que emocionan a la persona que tienes de enfrente. ¿Y cómo logras esa emoción? Yo sé que hay un proceso de storytelling y todas estas cosas. ¿Tienes algo de cómo contar una historia brevemente? Bueno, en realidad, efectivamente, yo utilizo muchísimo el storytelling porque soy una completa enamorada del poder contar historias. Pero creo que realmente lo importante es que cuando tú vas a contar tu historia, sepas si otra persona la ha podido vivir o no. Y eso ya crea un insight muy grande. Si yo te estoy contando una situación súper rocambolesca con la que nunca te vas a sentir identificado, vas a decir, qué raro, te lo estás inventando. Sí. Pero si yo te cuento... Un ejemplo, yo estaba buscando un ejemplo. Fui a la reunión, iba a salir del ascensor y me caí. Me caí delante de todos los directivos, me quedé con el culo en el suelo. ¿Quién no se ha caído? Claro. En una situación o en otra. Igual te has caído en una cita romántica, ¿no? Sí. Has tenido una situación de, oh Dios mío, ¿cómo me puede estar pasando esto a mí? O te has caído con tu familia, o te has caído delante de desconocidos, pero a todos nos pasa. Al final, las cosas que vivimos no son tan particulares. Sí. Todos los hemos vivido de alguna manera u otra. Entonces, parte del storytelling es saber, uno, qué cuentas y también qué moraleja estás contando. Es decir, empezar a contar una historia sin saber a dónde le quieres llevar al usuario no tiene ningún sentido. Yo siempre comento que una de las cosas por las que muchas publicaciones de LinkedIn o de redes sociales o de content marketing pues no funcionan del todo es porque hay mucha gente que se lanza a publicar, que está estupendo,
lánzate. Si Sí. no sabes cómo empezar, lánzate. Claro. Pero siempre piensa el por qué estás haciendo lo que estás haciendo. ¿Qué estás buscando con lo que estás haciendo? ¿Y cuál es la moraleja que quieres que tu usuario se quede en su mente? No pasa nada, te has caído, levántate. No pasa nada, levántate. No tiene tanta importancia que te hayas caído. Un moratón, no pasa nada. Esa es la moraleja de la historia. No es decir, te has caído y has hecho el ridículo. Sí. Eso no es la moraleja. La moraleja es, si te caes, te levantas. Y sigue adelante. Esa es la moraleja. Esa es la estructura que lleva una buena historia Justo. para contar en las redes sociales. Y ya puedes usar o texto o vídeo también. Te puedes poner en un vídeo y contarlo. Sí, justamente. El problema es que mucha gente tiene miedo a publicar lo que hablamos al inicio, del miedo a que me critiquen, al que me digan. Y esto es un gran problema. Escuchaba o veía que en LinkedIn, por ejemplo, en estos momentos es, como se dice, la bomba, porque si no publicas ahora estás perdiendo una oportunidad tremenda. El 1% de los usuarios publica, solo el 1%, el 1 y algo. Y se está perdiendo una oportunidad inmensa aquí para muchos profesionales y autónomos, lo que sea, coaches, indiferentemente. Bueno, lo primero en realidad es una buena estrategia publicar en LinkedIn si tu público está en LinkedIn. Exacto. Si no está, no inviertas tu tiempo en LinkedIn. No vale la pena. Esa para mí es la primera fase de decir publico o no publico, ¿no? Y después, realmente hay mucha gente que tiene cosas muy interesantes que contar, pero muchísimas. O sea, párate a hablar con casi cualquier persona y a más edad mejor. O sea, aquí se rompe un poco el paradigma. Sí. A más edad, o cuanto más hayan vivido, que muchas veces no va tanto con la edad, más cosas te van a poder contar. El tema es que la mayor parte de la gente piensa que lo que ellos pueden contar no es interesante. Y ahí está el problema, en esa autovaloración o autopercepción Sí. que tienes sobre sí mismos. Valora si realmente para otra persona podría ser interesante. O bien porque conecta contigo y dices, oye, yo he vivido lo mismo que tú, ¿no? O porque le estás dando consejos. Tienes conocimientos que para mí podría ser interesante, o para mí o para cualquier otro usuario, ¿no? ¿Sabes mucho de algo concreto? Planteaste este tipo de preguntas, porque a partir de ahí es cuando puedes empezar a decir, vale, sé mucho de marketing digital, sé mucho de recursos humanos, sé mucho de algo específico. Perfecto. Úsalo. Okay. Úsalo para crear tu comunidad. Si tuvieras todas las cámaras de la televisión ahora aquí para ti, ¿qué mensaje breve, directo, le lanzarías al mundo? Bueno, en realidad no me gustaría tener todas las cámaras de televisión aquí enfrente. Una cosa precisa. ¡Boom! Pues yo, si tuviese que transmitir un solo mensaje al mundo, sería haz lo que te haga feliz. Ah. Incluso cuando nadie crea en ti. Porque el que tiene que creer en ti, eres tú. Ya está, qué bien. Mensaje ¿Esto muy, es? muy potente para el mundo entero, para que la gente se lo lleve ese gran mensaje que le has lanzado, y creo que es así. Hay que ser, la cosa principal es ser feliz. Y por ahí vamos. La edad se mide en años. Dice, Ana, ¿qué edad tienes? Tengo tantos años. Para ti, la edad se mide en años. La vida se mide en... Para mí la edad no se mide en años, se mide en vivencias, se mide en experiencias. La vida se vive en vivencias, entonces. Sí. La edad se mide en años. La vida se mide en vivencias, en Sí. experiencias. Totalmente. Y es que ¿cuánta gente hemos conocido a lo largo de nuestra vida que tiene 40, 50, 60 años? Y los conoces y mentalmente tienen 20 y pocos. Sí. ¿Y cuántos, por desgracia, han vivido cosas tan duras que con 20 o con 18 ya tienen una madurez psicológica que muchas veces no logra la gente tenerla con 50? O sea, al final, tener 15, 20 o 50 no hace que tú seas más o menos interesante, sino todas las experiencias que tú hayas tenido a lo largo de tu vida, tanto positivas como negativas, porque como bien te digo, tú eres capaz de aprender tanto de lo bueno como de lo malo, y muchas veces lo malo te enseña muchísimo mejor que lo bueno, y mucho más. Sí. 3 preguntas finales, Uh. Ana, con ahí al punto siempre, respuestas secas. Vale, lo intentaré. Sí, porque tienes 149 años, viajamos Sí. al futuro. Miras
a la Ana Migueles Díez, que está aquí sentada ahora, Sí. ¿qué mensaje le darías? ¿Qué le dirías para que viviera una vida todavía Sí. más maravillosa? Pues yo lo que si tuviese tantos años me diría ahora sería estrésate menos y vive más. Estrésate menos y Sí. vive más. Creo que vivimos todos muy estresados. Mm. Creo que vivimos demasiado rápido. Entonces me diría, párate y estrésate menos. Qué Vive bien. más. Qué bien. Justo. Segunda pregunta. Venga. ¿Qué impacto quieres tener en el mundo? ¿Qué le quieres dejar a las personas que vienen? Pues yo me levanto todos los días con un ideal, una idea. Todos los días intento ser la mejor versión de mí mismo. Intento que todo lo que me rodea, tanto a nivel laboral como personal, crezca un poquito más y sea un poquito más feliz. Aunque sea poco, me vale, no necesito mucho más. Qué bien. Última pregunta. Dime. ¿Qué hace para ti a un gran líder? ¿Qué características debe tener un gran líder? Pues para mí, un gran líder tiene que tener mucha empatía y mucha inteligencia emocional. Porque el líder del látigo, para mí, ya no vale. De hecho, me parece muy carca, me parece muy arcaico. Yo no me gustaría trabajar con alguien así, pero me gustaría trabajar con alguien que empatice con qué cosas tienes que hacer, qué cosas no y cuál es el camino para lograrlo. Y que si en algún momento necesitas algún apoyo, te pueda dar. Y eso es justamente el líder que para mí es ahora y en el futuro. Qué bien. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde me podéis encontrar? Bueno, pues en realidad ya sabes que es muy difícil encontrarme, en realidad. Y una de mis pequeñas ventanas al público es LinkedIn. Es verdad que a fecha de hoy incluso sigo siendo muy recelosa de abrir otras redes. Entonces, en LinkedIn me podéis encontrar sin ningún problema. Intento ser lo más activa posible. Ya te he visto. Pues muchísimas gracias, Ana, por haber aceptado la invitación ti. y por haber compartido acá con nosotros tu experiencia y todos tus conocimientos. Gracias. Gracias a ti por tu tiempo. A ti.